Buen día, mi nombre es Yadira Espinosa Romero, soy de Argelia, Antioquia, estoy en segundo semestre de Contaduría Pública, estoy en el curso de Contabilidad Financiera Básica, el tema es contextualización y conocimientos básicos contables, donde me hacen una serie de preguntas que son estas, mi apunto, son las preguntas. ¿Cuál es la importancia del rol en una empresa real? ¿Qué considera que aporta? Compartir con sus propias palabras qué es la contabilidad, para qué sirve y quién está obligado a llevarla. ¿Qué ventajas tiene una persona con conocimientos contables? Defina con sus propias palabras qué es un registro contable simple y un registro contable compuesto. Mediante un ejemplo indique qué es un activo, un pasivo, patrimonio, un ingreso, gastos y gastos. Entonces esto es lo que voy a responder. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia del rol en una empresa, de su rol en una empresa real? Pues mi rol fue contador. Entonces yo considero que el contador en una empresa es una parte fundamental, una parte muy importante porque es el encargado de llevar la contabilidad, registros, son los que llevan todos los registros contables y de los ingresos, es el encargado de los ingresos, gastos y de llevar pues una estabilidad financiera y económica pues en la empresa porque es el que se carga de todos los registros de la empresa. ¿Qué aporta un contador a una empresa? Un contador a una empresa aporta el registro de sus aportes financieros, minimiza riesgos, maximiza ganancias, es el que lleva pues como toda la actividad económica de la empresa para ver el fortalecimiento de la empresa y su equilibrio económico. Y el que pues soporta que la empresa no se vaya a una quiebra o que sea pues estable. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad para mí consiste en que es la que permite procesar datos relativos a todas las transacciones comerciales y las indicaciones obtenidas en términos financieros. Es el que lleva todas las finanzas, o sea, toda la parte de la contabilidad y la parte financiera son los registros contables, es el que lleva toda la parte de los registros contables y está encargado de todo el conocimiento financiero de una empresa. ¿Quién está obligado a llevar la contabilidad? Bueno, según el artículo 19 del Código del Comercio, todo aquel que sea considerado comerciante debe llevar un registro de su contabilidad. De esta manera lleva pues un mejor control a su actividad comercial, la actividad comercial financiera de su negocio. ¿Qué ventajas tiene una persona con conocimientos contables? Una persona con conocimientos contables pues tiende a tener una mayor fluidez económica, ya que puede llevar los registros de sus gastos, sus ingresos, o sea, puede llevar un orden y una estabilidad de sus ingresos y sus finanzas, así puede tener una estabilidad económica más eficiente y ser una persona más organizada en cuanto a su economía. Entonces, dice, defina con sus propias palabras qué es un registro, qué es un registro contable. Bueno, un registro contable es aquel que podemos llevar en cuanto a lo que se carga o se abona a una cuenta. Un registro contable simple es ese que lleva pues, bueno, pues en sí como el registro contable es el que lleva pues como el registro financiero y las actividades económicas de las internas o económicas. Y el registro simple es el que está encargado de llevar dos cuentas, o sea, que se llevan pues como a diario, sí, que se lleva pues a diario, es un balance diario de las cuentas que se pagan y se cargan, otras que se abonan y que se lleva más o menos un registro en dos cuentas, eh, que son las que se cargan y las que se abonan, dice. El registro contable compuesto, eh,
Bueno, con el simple también se revisan los comprobantes de ventas, de compras y de ventas. Bueno, el registro contable compuesto es aquel donde el compuesto es aquel donde se tocan más de una cuenta. Por ejemplo, el acento del IVA que toca tres cuentas y se lleva pues como o sea, eso es lo que es más o menos lo que es un registro contable compuesto. Ya nos dice que mediante un ejemplo indique que es un activo. Bueno, un activo es todo aquello o sea, es todo aquel que nos genera un valor económico, le genera un valor económico a una empresa o a un emprendimiento. Ejemplo, yo tengo una empresa de ladrillos y el valor económico de la empresa de ladrillos se refleja en las máquinas, en, en la maquinaria de producción, la materia prima, los productos terminados. Entonces, más o menos en eso es que se refleja. ¿Qué es un pasivo? Un pasivo es todo aquello que nos genera una deuda. Ejemplo, una empresa de ladrillos. La deuda que nos genera una empresa de ladrillos sería proveedores, impuestos, pagos, compra de materia prima y todo esto pues es lo que nos influye. ¿Qué es un patrimonio? Un patrimonio es como el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones de cada empresa. Ejemplo, los bienes. Los bienes es aquello que es material, todo lo material, ejemplo, terreno, máquinas, locales, vehículos, maquinaria y dinero en efectivo, básicamente. Los derechos son las deudas, las cuentas de cobros a favor de la empresa, facturas, préstamos, derecho de uso de programas y así. Las obligaciones y deudas son esas deudas que tenemos con terceros, como por facturas pendientes de pago, préstamos, letras pendientes de pagos y todo aquello. Bueno, los, los ingresos son el valor de sus activos y la disminución del pasivo, más o menos el ingreso. Por eso los ingresos, ya sean monetarios o no, se enmarcan dentro de la ecuación de consumo y ganancia. Los ingresos también se pueden contabilizar dentro de, por ejemplo, por venta de bienes, por, por ejemplo, la empresa de ladrillo le vende 1000 ladrillos a X persona. Entonces eso ya refleja un beneficio económico de ingreso. Como también se puede presentar el ingreso por prestación de servicio, que es, por ejemplo, la misma empresa, tengo la empresa de ladrillos y entonces le presta un servicio X a otra empresa equivalente al producto que se vende. O sea, sí, o sea, al producto pues que está vendiendo, como son los ladrillos, y eso hace pues o sea, de esa manera recibe pues como un bien de operaciones por una prestación de servicios. Y los costos es todo aquello que genera los gastos que genera un valor monetario, por ejemplo, la compra de los gastos, por ejemplo, en la empresa de ladrillos, la compra de materia prima, los pagos de impuestos, mantenimiento de la maquinaria, eh, por ejemplo, todo aquello que nos genera un costo o nos cuesta. Entonces, esos son los gastos, lo que nos cuesta un valor en dinero. Ejemplo, todo lo que genera pues un gasto en la parte de la empresa. Muchísimas gracias.